Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a una clase del libro El Génesis. El día de hoy vamos a ver el capítulo correspondiente. Es el capítulo número 4. Se titula Papel de la ciencia en el Génesis. Este capítulo pues es bastante importante, es la secuencia de los que hemos visto en las clases anteriores, y en este capítulo el maestro Allan Kardec hace una comparación acerca de lo que es el Génesis y la ciencia. Vamos a ver qué papel importante ha jugado la ciencia en toda esta controversia que se generó obviamente a partir de la Edad Media, cuando la religión y la ciencia se enfrentaron básicamente para poder clarificar este tema del Génesis, es decir, de la creación, cómo Dios creó el universo, cómo Dios creó la tierra y cómo Dios creó a los seres humanos. Eso fue básicamente un enfrentamiento, digámoslo así, entre la religión y la ciencia, y por ese motivo pues vamos a ver esta tarde cómo el maestro Allan Kardec abordó esta temática básicamente. Bien, entonces ya me dispongo en este momento a compartir pantalla. Vamos a iniciar el recorrido por las diapositivas que he preparado con antelación. En este capítulo que vamos a ver, el capítulo número 4 del libro del Génesis, papel de la ciencia en el Génesis, pues precisamente vamos a ver cuál es la importancia de la ciencia y por qué la ciencia vino a, en vez de estar en contra del Génesis, vino a apoyar este mismo Génesis, vino a esclarecer y es más, vino a completar ciertos aspectos que el mismo Génesis dejaba como en el limbo, dejaba como en el aire, no tenía un sustento, y vamos a analizar precisamente esa cuestión. Nos dice acá el maestro Allan Kardec que la historia del origen de casi todas las civilizaciones que han existido en la humanidad, acá en la Tierra, en nuestro planeta, todas estas civilizaciones, todos estos pueblos han tenido sus propias religiones, ¿verdad? Y como era de esperarse, estas religiones pues han tenido sus textos, han tenido sus libros, pues desde el momento justo en que apareció la escritura, hace aproximadamente unos 4000 años, apareció la escritura 4000 años antes de Cristo, apareció la escritura en el planeta Tierra. A partir de ese momento que apareció la escritura, pues básicamente el ser humano comenzó a hacer uso de ella y a dejar testimonio en diferentes materiales, a dejar consignado pues testimonios de lo que sucedía. Así fue como aparecieron los textos históricos, los textos anecdóticos. Antes de la aparición de la escritura, muy bien lo sabemos todos, el sistema de comunicación y de perpetuación de los conocimientos y de todo el saber y el argot popular, digámoslo así, de cada una de estas civilizaciones o de estos pueblos, pues era a través de la transmisión oral, que se iba transmitiendo de generación a generación, de padres a hijos y de hijos a nietos, y así sucesivamente, pues se iba transmitiendo ese legado histórico de estos pueblos. Al aparecer la escritura, pues se empezó a dejar en diversas partes, en tablillas hechas en arcilla, en piedra también, y cuando el hombre inventó el papel, descubrió el papel, pues empezó a hacerlo en pergaminos, en diferentes, a veces lo hacía en cueros o en pieles de los animales que cazaba, ahí dejaba, o inclusive, como vemos, otra forma de expresión, lo hacía al interior de las cuevas, en lo que se denomina arte rupestre. Con esta aparición de las escrituras, pues obviamente cada pueblo empezó a dejar en estos escritos y se fueron conformando estos primeros textos, estos primeros libros. Obviamente esto hizo que se consignara allí cosas tan fundamentales como la creación, ¿cierto?
el origen de todas las cosas, el principio de todas las cosas, se fueron consignando en estos textos, y también el origen de la misma humanidad, es decir, de la misma especie humana, también se fue dejando consignado en estos textos. De tal manera que estos primeros textos en cada una de estas civilizaciones, estamos hablando de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, de los egipcios, de los hebreos, del mismo pueblo de Israel, de los griegos, de los fenicios, todos estos pueblos en su momento hicieron y pasaron por la misma situación en que fueron dejando consignada en estos textos, estos eventos donde estaban consignados lo que estos pueblos, y para ellos era valedero, era cómo se había ese génesis, cómo se había dado ese origen de las cosas, tanto del mundo como del universo, como asimismo también de la especie humana, de los seres humanos. Por tanto, cada uno de estos pueblos tenían sus propios textos, sus propios libros sagrados, y daban explicación de cada una de estas cosas, ¿verdad? Y obviamente fueron variando a medida que fue pasando el tiempo y a medida que el ser humano fue adelantando en tecnología, a medida que fueron apareciendo un desarrollo en la parte social y cultural, política, etcétera, etcétera, pues fueron cambiando esa visión que el ser humano tenía de la naturaleza y del mundo, y obviamente de Dios. Y estos Génesis, estos libros encargados de narrar esa historia del origen de las cosas, pues también fueron cambiando. De ahí que la importancia que cada uno de estos pueblos daba a esos libros era pues suprema, era elevadísima la importancia que le daban a estos libros, y durante mucho tiempo esos fueron, digamos así, como los primeros textos donde estaba consignada, o sea, digámoslo así, eran los primeros textos científicos antes de que naciera la ciencia como tal. Pues esos primeros textos tenían la misma importancia de lo que hoy en día tiene para nosotros una enciclopedia, o que tiene un texto científico como tal, en determinada área de la ciencia como tal. Entonces, para estos pueblos antiguos, esos libros eran supremamente importantes, y ahí estaban consignados no solamente la historia del origen de cada una de las cosas, de la especie humana también, sino que también estaban consignados los códigos de leyes, sobre todo las leyes civiles, las leyes de comportamiento. Nos dice el maestro Allan Kardec que de esta manera estos textos y estas religiones surgidas en cada uno de estos pueblos, pues se constituyó como un poderoso freno para gobernar a estos pueblos. Obviamente hay que entender que estos pueblos eran pueblos muy atrasados, no tenían el mismo adelanto y la misma cultura que tenemos hoy en día, sino eran pueblos, digámoslo así, bárbaros, pueblos, muchos de ellos aún nómadas, que se desplazaban de un territorio a otro, pueblos muy guerreros, que invadían a otras comunidades, a otros pueblos o a otra civilización, la doblegaban, y eran pueblos muy violentos, muy agresivos. Obviamente esta religión se constituyó como una especie de freno por parte de estos gobernantes, de quienes eran los reyes o los jerarcas de estos pueblos, pues utilizaron esa religión y estos textos y lo que estaba allí consignado lo utilizaban como una especie de freno para asustar y doblegar y mantener en cintura, si vale la expresión, mantener a estos pueblos pues bajo su mando, digámoslo así. Obviamente estos pueblos se sometían gustosos a los poderes pues que ellos consideraban invisibles, ¿cierto? Y estos gobernantes pues les hablaban en nombre de estos dioses que pues obviamente no se veían, habían representaciones, como lo hemos visto, que por ejemplo habían representaciones de animales a los cuales se consideraban dioses, o había una combinación de animal con ser humano, era un dios antropozoomorfo, y después fue mutando a darle forma a estos dioses netamente antropomorfa, una forma netamente humana. Entonces a estos dioses se les atribuía un poder
grandísimo y obviamente los gobernantes eran los mandatarios que estaban sirviendo de intermediarios entre el pueblo, entre la gente del común y estos dioses. Entonces ellos pensaban que obviamente los gobernantes, los reyes o los jerarcas, pues eran gente también que por servir de intermediarios, por ser los mandatarios de los dioses, pues tenían un privilegio especial y por eso también le temían a sus reyes, digámoslo así. Aquí yo coloqué esta imagen que ustedes ven en esta primera diapositiva, dice el principio según el Génesis y la ciencia. Esto hace parte de una portada de un texto, 7 días que dividieron al mundo. Entonces vamos a ver precisamente qué aportó el Génesis y qué aportó la ciencia en todo este proceso. Entonces, en primera instancia ya vimos acá el origen de las religiones en cada uno de estos pueblos y de estos textos sagrados que se consideraban textos dictados directamente por la divinidad, directamente por Dios. Eso lo vamos a ver ahorita. Pasamos a la segunda diapositiva. Y esta diapositiva está titulada El poder de las creencias religiosas. Lo que decía el maestro Allan Kardec, la ciencia por estos gobernantes o por estos reyes, pues empezó a ser utilizada, la ciencia no, perdón, aquí me equivoqué. La religión empezó a ser utilizada por estos gobernantes, por estos reyes, por estos altos jerarcas, empezó a ser utilizada para mantener al pueblo doblegado, para mantener el pueblo asustado y poder gobernarlo y poder hacerlo a expensas pues de sus propios intereses, obviamente, porque estos reyes o estos jerarcas no van a gobernar de gratis, ¿no? Sino simplemente pues lo hacían por suplir intereses generalmente pues materiales, digámoslo así. Pero qué mejor que poder utilizar estos textos sagrados que se atribuían a las divinidades, a los dioses, para poder mantener a la gente doblegada. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec que una de las formas de poder darle más fuerza a la religión, porque la religión empezó a ser utilizada como una herramienta de control para estos pueblos primitivos, estos pueblos salvajes, pues obviamente era una manera de poderle dar más fuerza a la religión era presentar a esta religión y a estos textos como una religión absoluta, como algo, una información consignada allí que era infalible, que era inmutable, no se podía cambiar, inclusive no se podía discutir. Dice aquí Allan Kardec que si no hubiera sido de esta manera, pues hubiera sido imposible poder controlar y poder gobernar a estos pueblos que generalmente estaban constituidos por seres humanos, pues que eran espíritus aún muy atrasados, muy poco inteligentes y muy bárbaros, donde primaba más los instintos que la inteligencia. Recuerden lo que vimos hace 8 días acerca de el instinto y la inteligencia. Pues en estos seres humanos aún pues primitivos, estos espíritus encarnados, pues en ellos privaba más la parte instintiva que no la parte inteligente. Entonces, obviamente, como estos espíritus estaban más atrasados, más materializados, pues para ellos es más impresionable por la parte material que no por la parte moral, es decir, por la parte espiritual. Entonces había que meterles miedito, digámoslo así. Entonces, de tal manera que estos textos religiosos y esta acción que se ejercía a través de la religión, pues era generar miedo en estas personas y para poder que ellos aceptaran, digámoslo así, como yo siempre uso esta expresión, a pie juntitas, ¿sí? Aceptaran estos dogmas, estos principios o estas hipótesis, estas teorías consignadas en estos Génesis, en estas historias relatadas acerca del origen del hombre, acerca del origen de las cosas y acerca del origen pues de la creación de la tierra y del universo como tal. Entonces estos textos no se podían discutir, y digámoslo así, ni entre ellos mismos, entre el pueblo, entre el común de la gente, no era permitido que discutieran la autoría de estos textos, ni tampoco discutir las órdenes que eran dictadas por los dioses a través de sus soberanos, a través de estos reyes que ejercían el control sobre el pueblo. Entonces, el resultado de esto era
que se generaba una obediencia tal, una fe tan ciega, que la gente consideraba a esos mismos libros como textos sagrados, es como escrituras dictadas directamente o inspiradas por la misma divinidad, ¿cierto? Y a esos textos no se les permitía hacerle cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de discusión o cualquier tipo de examen, porque inmediatamente se consideraba esto como un sacrilegio. En estos tiempos primitivos, digámoslo así, pues los medios de observación eran muy imperfectos. Obviamente sabemos que antes de Cristo, pues la ciencia no existía como la conocemos hoy en día, y los medios, el método científico no existía, no existían los métodos de observación, no existía la tecnología que después se fue desarrollando, después de, ya en nuestra era, después del Maestro Jesús, se empezaron a desarrollar muchas herramientas que permitieron que el ser humano empezara a descubrir el planeta, a entender cómo funcionaban los astros, empezó a entender cómo funcionaba la naturaleza, cómo funcionaban las especies animales y a entender cómo funcionaba el hombre. Entonces todo esto fue en esos tiempos primitivos, pues era imposible hacerlo porque no existían los medios de observación, o si existían eran muy imperfectos todavía, y démonos cuenta que eran civilizaciones muy atrasadas, muy bárbaras todavía, donde pues no estaba desarrollado estos espíritus para poder entender estas cosas. Entonces, las primeras teorías que se dieron acerca del mundo, acerca de la naturaleza y acerca del universo, e inclusive de Dios mismo y de la creación de los seres humanos, pues estaban llenas de errores, estaban plagadas de errores, y pues eran errores que pues se colocaban allí porque era lo que quienes escribían estos textos y los redactaban, pues ya sabemos que el fin principal era poder controlar a través de esa fe religiosa. Y segundo, pues porque eran también seres los que escribían esto, pues que estaban en un atraso y escribían muchas veces lo que ellos creían que era que sucedía o que había pasado. Entonces, como no habían esos medios para poder investigar y para poder observar realmente, por eso estos textos quedaron consignados en muchos pueblos. Los textos religiosos fueron consignados llenos de errores, llenos de cosas ilógicas y de cosas muchas veces tan alegóricas que pues hoy en día son incomprensibles, digámoslo así. Y dice aquí el maestro Allan Kardec que así hubieran existido los medios, por ejemplo, que hubiera existido el telescopio, el microscopio, que hubieran existido los laboratorios científicos y los medios de poder investigar cómo funciona la naturaleza, etcétera, etcétera, pues los seres humanos no estaban todavía preparados en su parte intelectiva, en su inteligencia, no estaban preparados para adquirir ese conocimiento y para poder entender las leyes que hoy en día entendemos. Hoy en día entendemos que existe la física, que existe la química, que existe la astronomía, etcétera, etcétera, y ya podemos entender muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Si esas personas vivieran en la actualidad, pues quedarían totalmente perdidos porque no estarían en capacidad de poder entender muchas de las cosas que entendemos nosotros, y posiblemente hasta nosotros mismos hayamos sido esos mismos espíritus que vivimos en esas épocas tan remotas y reencarnados en este mismo planeta. A medida que el ser humano fue adelantando en esa parte del conocimiento, se fueron desarrollando las ciencias, pues el ser humano empezó a penetrar en esos misterios de la creación y empezó a rectificar esas ideas que estaban, digámoslo así, viciadas o que estaban torcidas, y que están consignadas en muchos de los génesis que existieron en cada uno de estos pueblos diferentes. Obviamente el Génesis no es el único que existió para el pueblo hebreo, sino también los babilonios tuvieron su propio Génesis, los acadios tuvieron su propio Génesis, los sumerios tuvieron su propio Génesis, cada uno de estos pueblos, los egipcios, etcétera, etcétera. Inclusive nosotros aquí en América y en Sudamérica vemos que nuestras culturas aborígenes, nuestras culturas indígenas también tuvieron sus propios génesis. Aquí existe el mito de Bochica y de Bachué, y a ellos se les atribuye la creación, etcétera, etcétera. Entonces,
Cada pueblo tuvo sus propios génesis, digámoslo así. Pero a medida que el ser humano fue adelantando a lo largo de la historia, pues ese conocimiento de la ciencia permitió que el ser humano empezara a entender estas leyes y esos misterios de la creación pues se fueron rectificando y se fueron, digámoslo así, entendiendo mejor el origen de cada una de las cosas. Hay una frase que utiliza acá el maestro Allan Kardec y es una frase muy diciente que dice: es imposible entender el Génesis, en el caso, por ejemplo, nosotros los cristianos, entender el Génesis bíblico, el de nuestra Biblia, que es la misma Biblia obviamente para los hebreos, para los judíos, para los evangélicos o las iglesias cristianas y para la iglesia ortodoxa y también para la iglesia católica. Es decir, las iglesias que comúnmente se llaman iglesias cristianas. Nosotros como cristianos, pues para nosotros el Génesis es el que está consignado en nuestra Biblia, que comúnmente llamamos nosotros Biblia. Los musulmanes, ellos pues tienen su propia Biblia, que es el Corán, y allí también está consignado el Génesis, que es casi que idéntico al mosaico al que aparece en nuestra Biblia, atribuido a Moisés. Ellos también le dan la autoría a Moisés. Entonces, es imposible, dice el maestro Allan Kardec, entender sin los datos que ofrece la ciencia, ¿sí? Poder entender todo lo que está consignado en el Génesis. Gracias a la ciencia se puede decir con toda autenticidad que la ciencia nos vino a mostrar lo que verdaderamente está allí, qué es verdadero y qué es falso, y por eso la ciencia se convierte, digámoslo así, como esa lámpara que nos viene a dar luz, que esclarece el camino y a través de ella podemos entender todo lo que está consignado en el Génesis y contrastarlo con lo que nos dice la misma ciencia acerca de la naturaleza, acerca del universo y acerca del ser humano, básicamente. Aquí, esta imagen que yo traigo en esta diapositiva, ustedes pueden apreciar ahí en el centro de la diapositiva, la Santa Inquisición y la perversión. Está aquí en forma de pregunta, dice: perversión de la misión de la Iglesia. Y nos damos cuenta de, esto es un ejemplo muy somero, pero de lo que hizo los seres humanos de la religión, en este caso de una institución como la Iglesia Católica, pues que se utilizaba para diversos fines y entre esos pues para mantener a la gente controlada, digámoslo así. Y por ejemplo en la Edad Media, pues la Santa Inquisición pues era el juicio de Dios, digámoslo así, que instauró la Iglesia Católica en la tierra, y a través de eso pues se mantenía a la gente asustada. Recuerden ustedes lo que yo siempre les he dicho, que la Iglesia Católica, al caer el Imperio Romano, esa religión católica o esa religión cristiana que fue, por ejemplo, en el periodo del emperador, ay, se me escapó el nombre ahorita, Nerón, del emperador Nerón, pues fueron perseguidos los cristianos, fueron inclusive crucificados muchos de ellos. Pedro el apóstol cayó precisamente en esa época, fue crucificado de cabeza en la ciudad de Roma. El apóstol Pablo también fue crucificado en la ciudad de Roma, y todos esos cristianos fueron perseguidos asiduamente. Pues obviamente sabemos que la religión de los romanos era la misma religión de los griegos, y ellos pues tenían varios dioses, los dioses del panteón griego o del panteón romano. Y cambiarse de la noche a la mañana, pues este cambio se dio gracias al emperador Constantino, quien fue el que se dio cuenta el poder que tenía la religión en el pueblo y cómo podía trazar y cambiar los destinos de un imperio. Y pues él declaró la religión católica o la religión cristiana, la declaró como la religión oficial, y eso hizo y permitió que surgiera esta institución que fue la Iglesia Católica o Iglesia Universal. Y obviamente en la figura del sucesor de Pedro, del Papa, pues era la máxima autoridad,
Y así fue como fueron surgiendo a lo largo y ancho de todas las distintas comarcas del imperio, fueron apareciendo abadías, y esas abadías eran controladas por obispos y por cardenales y por diversos jerarcas de la Iglesia Católica, y se creó pues toda esta empresa, digámoslo así, toda esta institución que a lo largo de estos primeros siglos empezó a recoger y a controlar el conocimiento, porque esta institución se dio cuenta que el conocimiento era poder. Entonces lo que hizo fue prohibir todos los textos clásicos, nada que tuviera latín, nada que tuviera griego, nada que tuviera lenguas en copto, en sirio, en arameo, en egipcio, nada que tuviera. Todos estos textos fueron recogidos, controlados. En el 503 se hizo el primer concilio vaticano, el concilio de Nicea, donde se declararon esas sagradas escrituras que fueron acogidas en los primeros siglos. Fueron estudiadas y sacaron unos textos de allí que se consideraban apócrifos, que no tenían autores, que no tenían validez, y solamente se dejaron algunos, los que ellos consideraron que pues no eran lesivos para sus propios intereses, y así fue como pues la Iglesia instituyó el canon de los libros que están hoy en día consignados en nuestra Biblia cristiana, en las Sagradas Escrituras. Obviamente la Iglesia empezó a ejercer ese poder, y lo que nos dice aquí el maestro Allan Kardec, empezó a pintar a través de la religión cristiana una figura inmutable, una figura absoluta, una figura que tenía grande prestigio, y una figura que no podía ser discutida ni podía ser analizada en su contexto general o particular. Y de eso se llegó a una fe ciega, y esa fe tan ciega era que pues los mismos papas dieron la orden de que se recogieran todos los textos que hubieran y se declararan a todos los que profesaran estas teorías acerca del mundo, de la naturaleza, de la misma filosofía, se consideraban herejes o artes heréticas, y eran pues llevados a un juicio, y en ese juicio generalmente terminaban en la hoguera, en ejecución pública, para escarmiento de la población. Eso es lo que se vivió en ese primer milenio después del Maestro Jesús, y en el segundo milenio, aquí cuando entró en vigor la Edad Media, la época del oscurantismo, pues se vio evidenciado esto que está hablando aquí el maestro Allan Kardec. ¿Cómo para darle más fuerza a esta religión, a esta institución? Pues se llegó a eso de la fe ciega, y que no se podía ser discutida, ni podía ser observada, ni discutida entre el mismo pueblo, ni mucho menos ir a generar controversia con los mismos jerarcas o las altas autoridades de esta institución religiosa que es la Iglesia Católica. Entonces nos dice aquí Allan Kardec que precisamente todo esto pues generó ese caldo de cultivo que vino a generar en esa Santa Inquisición como una manera de poder reprimir al pueblo, poder reprimir a las poblaciones en Europa sobre todo. También se trajo aquí a América, porque las colonias, en especial la española, pues trajo la Santa Inquisición aquí. Aquí en Colombia también existió la Santa Inquisición, el Santo Oficio, como lo solían llamar. Y nos vemos pues precisamente esa perversión de esa institución religiosa. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos aquí en la anterior, vimos el poder de las creencias religiosas. Ahora vamos a ver el poder de los conocimientos científicos. ¿Listos? Mientras la Iglesia Católica y los altos jerarcas del clero se dieron la tarea de poder quitar todos los textos habidos enciclopédicos, algunos textos que lograron sobrevivir de pronto de la Biblioteca de Alejandría, que dicen que fue una de las bibliotecas más grandes en la historia de la humanidad. Dicen que aproximadamente tenía 150.000 pergaminos,
Otros dicen que rondaba los 300.000 y algunos se atreven a decir que rondaba los 500.000 pergaminos donde estaban consignados pues muchos conocimientos de las civilizaciones más antiguas. Esa biblioteca fue incendiada en el norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría, la ciudad que fue levantada por el mismo Alejandro Magno, el gran conquistador griego. Y algunos de esos textos que lograron sobrevivir y en muchos eruditos, matemáticos y filósofos griegos y posteriormente filósofos romanos, pues se dieron la tarea de tener todo esto y rescatar todo esto y mantener todas estas teorías. Pues la Iglesia Católica, con la caída del Imperio Romano, pues la Iglesia Católica fue como la figura, la representante de Dios en Europa y digamos así, tuvo más poder del que debía, inclusive tenía más poder que los mismos reyes en cada una de sus comarcas, del rey de Inglaterra, del rey de Francia, de los reyes de Alemania, de la Baviera, etcétera, de Sajonia, de Prusia, que era la antigua Rusia, de Hispania, que eran los reyes españoles, y de la misma Italia, pues los húngaros, los austriacos, etcétera, etcétera. Cada una de estas monarquías pues estaba controlada por la misma Iglesia Católica y cada vez que un monarca iba a realizar algo, pues como que era costumbre a través de esa fe ciega pedirle el permiso a la Iglesia si la Iglesia autorizaba o no, o si la Iglesia vetaba algo, pues no se hacía. Entonces, hasta eso el ser humano utilizó la misma religión y las creencias religiosas para controlar de esta manera. Obviamente, ¿quién trajo la ciencia? ¿De dónde se origina la ciencia? Porque uno diría, bueno, pero ¿de dónde vino la parte científica y de dónde surgió ese bichito que hizo que el ser humano se empezara a preguntar cosas y no comer entero sin ni siquiera masticar lo que nos estaba dando la religión, ¿cierto? Pues surge de la misma filosofía, de esa filosofía de los griegos. La filosofía clásica de los griegos, pues ahí ya vemos que nosotros en personajes como Sócrates y sus contemporáneos se estaban preguntando, ellos manejaban en esa filosofía una antropología, ¿verdad? El origen del ser humano y cómo está constituido. Entonces se hablaba del alma, se hablaba del cuerpo físico y se hablaba de la naturaleza y se hablaba de muchos aspectos de la democracia, de la política, del carácter religioso. Todos esos temas los abarcaba esa filosofía y por eso se dice y siempre se ha dicho que la filosofía es la madre de todas las ciencias, digámoslo así, porque ahí es donde viene la forma clásica de pensar, de extrapolar las cosas y de reflexionar y hacer un proceso de abstracción, es decir, salirme yo de mi cuerpo y mirarme desde afuera y analizarme a mí mismo y analizar mi entorno. Esa forma de pensar y de reflexionar, pues lo empezaron a hacer los filósofos griegos y su continuación siguió con los filósofos romanos, que también en su momento lo subieron, y muchos de ellos pertenecían al mismo clero, la misma iglesia. Entonces, por eso ese afán de la iglesia de poder controlar el conocimiento y guardarlo para sí mismo. Entonces dicen que en los archivos secretos del Vaticano pues estaban recopiladas todas estos textos que eran decomisados, incautados en diferentes partes de Europa y pues de lo que antiguamente había sido el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente. Entonces, la ciencia vino a cobrar tal importancia que obviamente surgió con los griegos, esa ciencia oficial se fue cristalizando, se fue materializando, obviamente a lo largo de estos primeros siglos, antes de Cristo, después de Cristo, y a pesar de la influencia que ejerció la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, en Asia, en Prusia, en los países en Escandinavia, los países eslavos, toda esta región del Cáucaso y arriba del mar Muerto, obviamente, pues todo esto, del Mar Negro, perdón, todo esto hizo que estos conocimientos no se pudieron erradicar del todo y pues fueron llegando generaciones de espíritus que fueron reencarnando y trataron de sacar todo esto a la luz, aún a costa de su mismo pellejo, digámoslo así, de ir después a la hoguera.
Entonces el hombre se fue impotente para poder resolver el problema de la creación. Solo hasta cuando apareció la ciencia fue que el hombre, digámoslo así, empezó a comprender las cosas, digamos, como que la ciencia le tendió la mano y así fue como surgieron diferentes líneas de conocimiento y de observación que fueron conformando a partir de esta filosofía las diferentes ciencias del conocimiento. Entonces nos dice aquí Allan Kardec que fue preciso que la astronomía pues le abriese las puertas al espacio, al hombre, al ser humano, le abriera las puertas del espacio infinito y le dejase escudriñar sus inmensidades a través de los telescopios, ¿verdad? Así fue como las matemáticas, herederas, por ejemplo, de los griegos, heredera de los egipcios, heredera de los árabes, porque entre el pueblo árabe hubieron eximios matemáticos e inclusive el cálculo se debe a los árabes, a los musulmanes básicamente, y fue el cálculo el que le permitió determinar con rigurosa precisión el movimiento, la posición y el volumen y la naturaleza de los cuerpos celestes, es decir, de los planetas, ¿cierto? Gracias a esos cálculos que vino a conformar después la física, pues esa ciencia que es la física, pues le vino a revelar las leyes de la gravedad, del calor, de la luz, de la termodinámica, de la electricidad, etcétera. Así surgió a partir de la alquimia, surgió la química, y esta química le permitió al ser humano hacer transformaciones de la materia, hacer combinaciones, inclusive hoy en día manejar la energía nuclear, que es obviamente la manipulación de la misma materia, pero ya en unos manejos de energía supremamente tan poderosos que se sale inclusive de control del mismo ser humano. Así fue como surgió también la mineralogía, que le permitió al ser humano comprender cómo están conformadas las diferentes cortezas, las capas que conforman nuestro planeta. Surgió la geología, que le vino a permitir entender cuál es el origen del planeta, cómo se fue formando los continentes, los mares, etcétera. Los diferentes sustratos, pues permitieron que el hombre se hiciera una idea gradual de la formación del planeta, de nuestro globo como tal. Así surgieron ciencias como la botánica, como la zoología, como la paleontología, como la misma antropología que se encarga de estudiar a los seres humanos, y todo esto hicieron que el ser humano en la actualidad pues tenga precisamente los conocimientos que tiene, y así surgió también la arqueología, que para estudiar las comunidades antiguas o los yacimientos arqueológicos, para estudiar y entender cómo vivieron estos pueblos primitivos hace unos 120.000, 130.000 años antes de Cristo, cuando en la misma Biblia pues está consignado que el ser humano, según la Biblia, dice que fue Adán creado 4.000 años antes de Cristo. Entonces todo este tipo de situaciones las vino a esclarecer la ciencia. Obviamente es manifestada en cada una de estas líneas del conocimiento, en cada una de estas materias, en cada una de estas especialidades: la arqueología, la antropología, la botánica, la física, la química, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, ahí la imagen que ustedes ven en la diapositiva, pues dice por sí misma a qué hace referencia: los textos, los binoculares, el telescopio, etcétera, etcétera, y la evolución que ha tenido el conocimiento y que le ha aportado al ser humano, obviamente. Y por eso el título de la diapositiva: el poder de los conocimientos científicos. Ya vimos el poder de la religión y lo que hizo estos primeros gobernantes en estas civilizaciones antiguas para mantener al pueblo controlado, obviamente a través de la religión, ¿no? Y ahora vemos cómo la ciencia vino a descorrer ese velo y a mostrar la realidad de la naturaleza y de todas las cosas. Continuamos. Vamos a hablar ahora un poquito de nuestra Biblia, de la Biblia cristiana o la Biblia hebrea, porque obviamente nosotros la heredamos de estos pueblos semitas del Medio Oriente, básicamente los hebreos, que se vino a constituir en el mismo pueblo de Israel y que más tarde fue llamado judíos. Bien. Entonces nos dice el maestro Allan Kardec que el mismo grado de adelanto, ¿sí?, que se encuentra en la ciencia actual, a pesar de esos adelantos que tiene la ciencia en la actualidad,
ahí cabe una pregunta y esa pregunta sería, ¿ha logrado resolver la ciencia todos los problemas que suscita el Génesis? ¿O todos los problemas que están consignados en el Génesis, la ciencia los ha podido revelar, los ha podido explicar? La respuesta es no, todavía no, ¿cierto? Ha esclarecido mucho si la ciencia ha mostrado que hay fenómenos que están relatados en la Biblia, en el Génesis en específico, y que sí pueden ser posibles que hayan sucedido, pero hay otros que salen de la lógica común y se convertirían en cosas supremamente ilógicas, supremamente disparatadas, que pues sería imposible dar fe de esos conocimientos, como hacen algunos hermanos que pues le dan carta cabal a todo lo que dice la Biblia, porque como es venida de Dios, entonces no tiene ningún tipo de error en ninguna parte, todo es perfecto. Entonces la ciencia nos vino a descorrer ese velo y nos vino a mostrar que no, que las cosas no son como están consignadas en el Génesis, pero a pesar de eso la ciencia no ha podido revelar y resolver todos los problemas que aparecen en el Génesis, pues todavía no, por lo menos. Sin embargo, no podemos negar, dice el maestro Allan Kardec, que a pesar de todos esos errores capitales que tiene el Génesis y que tiene la Biblia, a pesar de eso, no podemos hacer a un lado estas escrituras, decir desecharlas, porque tiene también cosas muy, muy bonitas, muy hermosas, y que pues obviamente nos hacen pensar que allí hay consignados conocimientos que muchas veces no son de origen humano, digámoslo así, sino son más bien revelaciones dadas por el mundo espiritual, y en este caso por Dios directamente. Entonces, la ciencia, pues, es indudable que destruyó definitivamente esos errores que estaban en el Génesis, en la Biblia, ¿sí? Sentado, digámoslo así, basándose en las mismas explicaciones que da la ciencia sobre la naturaleza y sobre cómo suceden las cosas, las diferentes disciplinas del conocimiento, y los puntos que aún no ha aclarado la ciencia, digámoslo así, que son de más poca importancia, ¿sí? Y la solución de ellos, pues obviamente, cualquiera que sea, pues no va a afectar el conjunto. Por lo demás, pues toda la ciencia, toda la Biblia, perdón, pues la ciencia viene a tratar de explicar lo que sí puede y está en capacidad de hacerlo. Y en este caso, pues lo más importante. Y sin esa acción y sin esa herramienta que ha brindado la ciencia, pues prácticamente todo el Génesis sería hoy en día inentendible prácticamente. Nos dice el maestro Allan Kardec que de todos los Génesis, como yo les decía a ustedes anteriormente, cada pueblo tuvo su propio Génesis, su propio libro donde se hablaba acerca del origen de las cosas. Entonces dice Allan Kardec que de todos los Génesis que existieron, el más de esos Génesis antiguos, el que más se aproxima a los hallazgos de la misma ciencia moderna, pues es precisamente el Génesis de Moisés, o sea, el que está consignado en la Biblia cristiana. Ese es el que más se acercaría, a pesar de los errores que contiene, pero es el que más se acerca. Muchas veces dice el maestro Allan Kardec que estos errores que aparecen allí consignados, escritos en la Biblia, generalmente son a veces aparentes, no son reales, sino muchas veces producto de una mala interpretación o de una falsa interpretación. Y esto se debe, ¿por qué? Porque son textos que han sufrido múltiples traducciones, ¿cierto? Y en esas traducciones a veces se le han cambiado el significado o el sentido a esas palabras, a esos términos originales. Y el hecho de pasar de un idioma a otro, de una lengua a otra, con las traducciones, pues esos términos a veces han cambiado. Un ejemplo de ello, pues nosotros lo vemos en la palabra camello, cuando el maestro Jesús dijo que era más fácil que pasara un rico por el ojo de un camello era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja que entrara un rico en el reino de los cielos. Y el estudio que se ha hecho precisamente de la palabra camello en la época, que esto viene del copto, que era un idioma muy común en la época del maestro Jesús,
El Maestro Jesús hablaba copto y hablaba arameo, pero la lengua más común para el Maestro Jesús, la que más usaba era el arameo. Pero en copto, ese origen de la palabra camello vendría a traducirse como cable, o sea, como una soga, como un cable grueso, una soga gruesa. Entonces, querer pasar una aguja, un cable, por ejemplo, una soga, por el ojo de una aguja sería casi que imposible. Entonces, de ahí viene esa distorsión y entonces los posibles traductores llevaron ese término de que quería decir soga o que quería hacer un lazo grueso, pues lo tradujeron al animal, es decir, al camello. De ahí viene pues la tergiversación que aparece en muchos pasajes de la Biblia y que por eso a veces son inentendibles, precisamente por esas traducciones que fueron hechas y la sección de esas palabras que van cambiando pues con las costumbres, es lo que llamamos nosotros modismos, y esos modismos van cambiando de generación en generación. Las nuevas generaciones ya utilizan unos términos diferentes a los que usaban nuestros abuelos en su momento, cuando estaban aún vivos o cuando vivían. Entonces, eso sumado a la forma como está escrita la Biblia, que está escrita en una forma alegórica, pues hace que se genere una especie de lectura como mítica, como que se sale de lo normal y entra dentro del terreno de lo mágico. Por ejemplo, cuando se representaron dos ángeles a Abraham, y pues Abraham nunca los vio venir de ningún lado, sino se materializaron ahí al frente. Entonces, si lo tomamos al pie de la letra, pues nosotros vamos a decir que es algo como mágico y ahí viene esa parte alegórica como tal. Pero ya nosotros, a medida que vamos estudiando los fenómenos de la doctrina espírita, pues sabemos que los espíritus se pueden materializar, pueden bajar su frecuencia periespiritual, su patrón vibratorio y se pueden materializar. Y para al común del que no sabe, pues de sus ojos va a decir, uy, eso es magia. Nosotros ya sabemos que es un fenómeno netamente natural y que no se está violentando ninguna de las leyes de la naturaleza. Entonces, toda esa información consignada en la Biblia, pues genera ese tipo de ambigüedad y en la forma alegórica como está escrita. Y si nosotros la tomamos al pie de la letra, como pretenden hacer, por ejemplo, nuestros hermanos de las religiones cristianas, pues si lo pretendemos hacerlo de esta manera, pues vamos a encontrar algo que en ciertos pasajes va en contra de la misma ciencia y en contra de lo que, pues de lo que está evaluado por la comunidad científica a nivel mundial. Entonces perdemos esa guerra, digamos así, si nos tomamos de parte de querer aceptar esas alegorías o esa forma como está escrita la Biblia y querer justificarla al pie de la letra sin buscarle el verdadero sentido. Nos dice Allan Kardec que la Biblia cuenta hechos, ¿sí?, que el razonamiento científico actual no puede aceptar. Y traigo acá un ejemplo, por ejemplo, cuando Moisés separó las aguas del Mar Rojo, ¿cierto? Son cosas que muchas veces pueden ser atribuidas a fenómenos naturales, mas no los podemos aceptar al pie de la letra y decir que sí, que fue que Moisés extendió su báculo, su cayado, o su vara, su bastón, y hizo separar las aguas del Mar Rojo para que pudiera pasar los israelitas, y después volvió y la extendió para que se cerrara el Mar Rojo y se ahogara el ejército de Faraón, de Ramsés III, ¿no? Todo ese tipo de situaciones no las podemos aceptar y la ciencia no las acepta, obviamente. ¿Por qué? Porque son fenómenos que pues no condicen con las leyes de la misma naturaleza, son fenómenos extraños y que pues generalmente pues solemos nosotros rechazar porque no se refieren ni son ni siquiera parecidos a lo que nos brinda hoy en día el conocimiento científico como tal. Y aparte hay cosas que son propias de esas culturas, de esas civilizaciones antiguas, que hoy en día no podemos traer. Por ejemplo, lo que está en el Génesis mosaico, el código penal de Moisés para el pueblo al que le tocó vivir. Entonces, ojo por ojo y diente por diente. Hoy en día no, está reevaluado esa parte, básicamente. ¿Por qué? Porque son costumbres que eran de otra época y no armonizan con las costumbres nuestras. A pesar de todos esos
aquí el maestro Alancarde dice que a pesar de todo eso, la ciencia, la Biblia, perdón, pues tiene consignadas parábolas, tiene consignadas historias que son muy bellas, muy hermosas y que pues nos hacen reflexionar acerca de la grandeza de las diferentes manifestaciones de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, la imagen que ustedes ven acá en el centro, pues obviamente se desprende de sí misma la pregunta, ¿la Biblia dice siempre la verdad? Pues nosotros ya sabemos como espíritas que no. Si uno le pregunta eso a un católico o a un cristiano o a un testigo de Jehová, ¿qué nos va a decir? Que sí, obviamente. Pero nosotros, a pesar de que sabemos que no nos dice toda la verdad, tampoco la podemos desechar. Obviamente, y lo vamos a ver ahorita en la otra diapositiva, vamos a dar cuenta que a la Biblia y al Génesis en especial le hacía falta algo para poderlo entender. Algo que pues no es la ciencia, pero que precisamente brinda luces para poder entender todo esto. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva habla acerca del temor eclesiástico a la ciencia, el temor que en su momento vivió la Iglesia Católica y que aún todavía hoy en día lo vive, porque la Iglesia obviamente como institución quería y tenía el deber de protegerse a sí misma, y como institución pues no podía permitir que surgieran corrientes filosóficas o corrientes. La misma Iglesia Católica fue tan astuta que se apropió de la misma filosofía. Y tan es así que dentro de la historia de la filosofía está la filosofía grecorromana, es decir, la filosofía clásica que proviene de los filósofos clásicos Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, bueno, toda esta playa de pensadores griegos que después se vio reflejada en los autores romanos que también se dedicaron al estudio de la filosofía y que pues dio origen a esa filosofía grecorromana. Después ya con la venida de la caída del Imperio Romano y el surgimiento de la Iglesia Católica como una de las instituciones más fuertes en la historia digámoslo así, de aquí de Occidente, no estamos hablando a nivel mundial porque tendríamos que entrar a hablar de la India y de Asia como tal, que es cuento aparte, digámoslo así, pues obviamente ese poder que ejerció la Iglesia Católica fue un poder grandísimo y que cuando se dieron cuenta del poder que tenía la misma filosofía, pues la Iglesia Católica se apropió de la filosofía y así fue como existieron grandes padres de la Iglesia que fueron filósofos, por ejemplo, San Agustín de Hipona, San Juan de Ávila, fueron muchos de ellos y por eso está consignada en la historia de la filosofía como la filosofía tuvo su escolástica y tuvo su patrística. La patrística habla de estos padres de la Iglesia que he nombrado, hay muchos otros que vinieron aquí a hablar acerca de teología, a hablar su propia antropología, a hablar su propio Génesis y vinieron a esclarecer o a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque pertenecían al mismo clero, a la misma iglesia. Esta iglesia como institución se sintió aludida, obviamente, con el resurgimiento de las ciencias, con el resurgimiento de las artes clásicas, cuando la humanidad del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII en Europa se volcó nuevamente a ese redescubrir el arte, la música, la pintura, y por eso obviamente también las ciencias, la naturaleza, empezaron a surgir los naturalistas, esos antiguos astrólogos que se dedicaban a leerlos y a hacer las cartas natales y a interpretar los horóscopos de las personas, se vinieron a transformar en los astrónomos modernos, esos antiguos alquimistas que buscaban a través de la piedra filosofal transformar el plomo en oro, ¿cierto? Y transformar el agua en vino, y a través de eso, esos alquimistas fueron dando origen a los químicos de la actualidad,
pues todo eso la iglesia no se podía quedar atrás y empezó a meter sus manos en eso, a riesgo de ella también salir perjudicada. Y la razón importante, o sea, el medio o la herramienta que empleó fue hacer el Santo Oficio, la Santa Inquisición, para tratar de mantener esas ideas revolucionarias que empezaron a surgir por todas partes. Entonces acá nos dice Allan Kardec, bueno, ¿y por qué no se levantó el velo antes? ¿Cierto? Si ya la ciencia estaba ahí, los seres humanos, ¿por qué se mantuvo durante tanto tiempo la humanidad en suspenso para poder descubrir y verter claridad sobre los textos o las sagradas escrituras o sobre la misma Biblia? Entonces dice aquí Allan Kardec, primero que todo porque no habían los conocimientos suficientes, ¿cierto? Y solo la ciencia y la filosofía podían brindar esa luz, podían esclarecer eso y allanar el camino para que el ser humano realmente pudiera entender. ¿Qué pasaba? Por un lado faltaban los conocimientos, pero por el otro lado estaba esa fe absoluta, ¿cierto? ¿Controlada por quién? Pues por los padres de la iglesia, por los seres humanos que estaban controlando esta institución cristiana, esta iglesia cristiana, esta religión cristiana. Pues ellos obviamente mantenían la fe en una fe ciega, en una fe cerrada que no permitía discutir nada, y todos los seres humanos solo les restaba inclinar la cabeza por temor a no comprometer el edificio de las creencias que había ido edificando la misma iglesia, que la iglesia patrocinaba. ¿Por qué? Porque la iglesia pues leía el Génesis y decía que tenía que ser las cosas como las decía en el Génesis, porque el Génesis era venido de Dios, ya ni siquiera de Moisés, sino que era de Dios. Entonces ahí se generó una gran controversia, que a eso hace referencia esa imagen que ustedes ven ahí. Vamos a hablar un poquito de Galileo Galilei y qué pasó con Galileo Galilei en la Edad Media, precisamente en 1633. Aunque él hicieron un poco de cositas con él que hasta eso llevó a que el Papa Juan Pablo II pidiera perdón a la humanidad. La Iglesia Católica pidiéndole perdón a la humanidad después de que, como 400 años después de que murió Galileo Galilei. Después de que lo desprestigiaron hasta donde más pudieron para poderlo callar. ¿Todo por qué? Porque la iglesia sentía que la ciencia le pisaba. Por eso dicen que el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela. Entonces la iglesia sabía cuáles eran sus puntos débiles y la ciencia venía a descorrérselos. Entonces no, por eso la acción tan perversa que generó con el Santo Oficio, con la Santa Inquisición. Entonces, ese respeto a esa fe ciega y a ese edificio, dice aquí Allan Kardec, edificio de creencias levantado precisamente en una forma literal contra la cual no se permitía discutir nada, pues esa fue la razón por la que el ser humano no quiso ver más allá de lo que era. Entonces a veces a nosotros nos parece ilógico y ridículo que la iglesia en siglo XVII mantuviera la idea de que la Tierra era el centro del universo, cuando ya Nicolás Copérnico y Johannes Kepler y el mismo Galileo Galilei estaban diciendo cosas diferentes, y por no decir lo que decía la iglesia y no aceptar lo que decía la iglesia, pues les hicieron la persecución que les hicieron. Entonces, ¿qué pretendía la iglesia? Pues que todos cerraran los ojos y pretender que ante el peligro, cerrando los ojos, el peligro va a desaparecer, ya el peligro deja de existir, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice aquí Allan Kardec? Cuando un edificio empieza a tambalear, ese edificio era el construido por la misma Iglesia Católica, esta institución. Cuando este edificio empieza a tambalear, ¿qué es lo normal que nosotros hagamos? Pues que le hagamos reparaciones, que le hagamos refacciones, las que sean necesarias, para evitar que ese edificio se derrumbe, ¿cierto? Y entonces no le vamos a hacer correcciones, no le vamos a hacer reparaciones, porque ese edificio es venerable, ese edificio es sagrado, ese edificio viene de Dios y viene de los padres de la iglesia, y vino de Moisés, y vino de San Pedro Apóstol y de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces proclamamos a ojo cerrado eso, y finalmente el edificio pues termina por desplomarse él mismo. Entonces,
¿qué hacía la iglesia? Buscaba imponer ese silencio a la ciencia o a esas revoluciones heréticas, como las llamaban ellos, y pretender que esos textos sagrados que la iglesia daba como cosas venidas de Dios, pues que tenían que los seres humanos seguirlas aceptando. No fue tal cosa, no sucedió eso, y cuando sucedía, pues la iglesia atacó pues erradicando el mal de raíz, que era matando a los autores de estos libros o de estos textos que hablaban de cosas contrarias al Génesis de Moisés o a lo que estaba consignado en la Biblia como tal. Entonces, dice Allan Kardec que pretender que la iglesia hiciera esto era como tratar de, o sea, como si la iglesia hubiera tratado de detener el movimiento de la tierra, porque la iglesia decía que la tierra no giraba, entonces vamos a tratar de detener. Fue difícil poder contener esta revolución científica que surgió en varias partes de Europa y que se fue apropiando y ganándole cada vez más terreno a la iglesia, digámoslo así. Entonces la iglesia seguía manteniendo esos errores garrafales manifestados en la misma Biblia, y que obviamente pues ya con el adelanto de las ciencias y el conocimiento humano pues ya era ridículo seguirlos manteniendo, pero la iglesia como institución a la cual se debía todo el mundo inclinar, pues tenía que hacer su escarmiento básicamente. La misión de la ciencia, a diferencia de la iglesia, pues era descubrir las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Y ahí pues viene implícito que al descubrirlas nos damos cuenta que son obra de Dios, ¿cierto? Y que las religiones pretendan irse en contra, sería como si criticaran las mismas leyes de Dios, ¿cierto? Anatematizar o criticar o expoliar el progreso para poder justificar la existencia de una religión que está llena de vicios, llena de taras o llena de intereses materiales, pues es algo ilógico. Y precisamente fue una guerra que tuvieron que librar en Europa. Muchas personas murieron, obviamente, injustamente por culpa de esta santa o sagrada Inquisición, básicamente. Entonces, ¿qué nos dice aquí Allan Kardec? Si la iglesia rehúsa caminar al lado de la ciencia, pues la ciencia no se va a detener. La ciencia, pues decide marchar entonces sola. Si le toca marchar sola, pues marcha sola. Y la iglesia pues le ha tocado a lo largo de estos últimos siglos ir cediendo terreno, ir aceptando, ir haciéndose a un ladito, básicamente. Nos dice Allan Kardec que la ciencia escudriñó las entrañas de la tierra, las profundidades del cielo, es decir, del universo, demostró de una manera indiscutible los errores contenidos en el Génesis de Moisés, ¿cierto? Sacó a la luz esos errores y aclaró y explicó otros. Y nos vino a mostrar la imposibilidad material de que esas cosas que se narran allí en el Génesis, pues que hayan pasado tal cual, pues se describen en el texto, ¿cierto? Como por ejemplo lo que les decía a ustedes del Mar Rojo, separado por acción de Moisés. Y obviamente todo esto que vino a hacer la ciencia, pues ha producido un gran sacudimiento en este edificio de ideas antiguas, de creencias antiguas, y de creencias ridículas, muchas de ellas, y por eso la iglesia pues perdió esa gran hegemonía. Y fuera de eso dado, pues cuando vino Martín Lutero y en el siglo XVI pues le sentó la estocada y separó la iglesia, surgieron las iglesias protestantes. Esta imagen que ustedes ven acá habla acerca de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue matemático, físico, astrónomo. A él se le debe la invención del telescopio. Él fue quien descubrió que anteriormente se aceptaban solamente 5 planetas. Se pensaban que el sistema solar, ni siquiera se pensaba que el sistema solar, 5 planetas con el nuestro, ¿no? Pero el nuestro no era considerado un planeta, sino era considerado el centro del universo, que es lo que se llamó, en filosofía se le dio la idea del geocentrismo, considerar a la Tierra el centro del universo y que Dios creó la Tierra y ahí puso a los seres humanos, y todo el resto que existe alrededor pues era
era el cosmos, era el universo, pero no se tenía conocimiento como se tiene hoy en día de la dimensión, de lo grande y vasto que es el mismo universo. Galileo Galilei vino a demostrar que existían otros planetas más allá de Júpiter y que esos planetas giraban. Johannes Kepler solucionó el problema que tuvo durante mucho tiempo a Nicolás Copérnico, porque él pensaba que la rotación de los planetas era completamente circular, y Johannes Kepler descubrió que era elíptica, es decir, como un óvalo. Esa forma de circular los planetas cambió y la iglesia persiguió a Nicolás Copérnico, lo dejó quietico porque él pertenecía al clero, tenía grandes amigos en las altas esferas de la iglesia, y a él simplemente le hicieron una pequeña prohibición y ya, nada más, lo dejaron quieto. Pero lo que fue a Johannes Kepler, a él fue a la hoguera, precisamente fue ejecutado, incinerado en hoguera. Y a Galileo Galilei le hicieron, en 1612 le hicieron un juicio en el cual él pues se pudo defender muy bien y salió avante. Y él era básicamente pertenecía a la comunidad de científicos que decían que el centro del universo no era la Tierra, sino que era el Sol. Entonces, eran las teorías heliocéntricas. ¿Por qué? Porque los antiguos romanos le decían al Sol, le decían Helios. Entonces, de ahí la teoría heliocéntrica. Hasta ellos estaban inclusive errados, los heliocentristas, porque ya después se vino a descubrir que el centro del universo no era el Sol tampoco. El centro del universo realmente no sabemos dónde está, puede ser hasta el mismo Dios. Entonces a Galileo Galilei le hicieron después, en 1633, cuando él tenía 79 años, el 22 de junio le hicieron un juicio, que eso fue muy largo. En ese juicio le hicieron a él poner la mano sobre la Biblia, ponerse un sayo de penitente. O sea, permitía que la gente entrara, que la gente por la calle lo vociferara, le dijeran insultos y todo eso era a expensas y patrocinado por la misma Iglesia Católica, como una especie de escarmiento. Y obviamente el Papa Urbano VI, quien era pues el máximo jerarca en ese momento, quería ejecutar a Galileo Galilei, y pues de pronto el Papa no tanto, sino los mismos cardenales querían ejecutarlo. Y estaban empecinados en eso. Y Galileo Galilei pues fue obligado a jurar, es decir, a jurar en contra de sus teorías y decir que la Biblia era la verdadera, que era lo aceptable, y decir que la Tierra no se movía, que la Tierra era el centro del universo y estaba quieta. Entonces, mucha gente dice, y los historiadores dicen, que en el momento que él estaba haciendo esa juración, él dijo que sin embargo, dice que la Tierra no se mueve, y él dijo en voz baja, y sin embargo lo hace. Entonces mucha gente dice que él se atrevió a hacerlo delante de los mismos jerarcas de la iglesia, de la Santa Inquisición, de los jueces que estaban allí haciendo ese proceso. ¿Y todo esto para qué? Para después la iglesia tener que aceptar en el siglo XVIII, XIX y XX, con todos los adelantos de la ciencia y la tecnología, que sí, la Tierra no era el centro del universo y que la Tierra sí se movía. Qué ridículo que una institución de alta alcurnia como es la Iglesia Católica entrara en esas posturas tan ortodoxas y tan cerradas, digámoslo así. Y a pesar de eso se hacen de la vista gorda. Hubo una polémica porque, a pesar de que Juan Pablo II pidió, con respecto a Galileo Galilei, le pidió perdón a la humanidad por haber hecho a un hombre de 79 años, después de esto, confinarlo. Ellos querían llevarlo, la Santa Inquisición, el Santo Oficio quería llevarlo a prisión, y pues abogaron y dijeron, no, pues no podemos hacerlo, porque entonces lo que pasa es que lo vamos a convertir en un mártir y se nos puede salir de control todo esto. Entonces vamos a darle la casa por cárcel. Estuvo en prisión domiciliaria por el resto de su vida hasta que murió. Se le prohibía y le controlaban inclusive las visitas, no podía visitarlo nadie que tuviera, solamente tenía que la iglesia autorizar quién lo visitaba y quién no lo visitaba. Entonces el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad, pero el Papa Benedicto XVI, el señor Ratzinger,
le pidieron que por favor hiciera una revisión nuevamente de ese proceso que le hicieron, de ese juicio que le hicieron a Galileo Galilei y rectificaran eso, pero la Iglesia Católica no quiso hacerlo y dijo que en su momento la Iglesia Católica había obrado como era estipulado por los dogmas cristianos y por la ley de Dios. Qué ridículo en el siglo XXI, en el 2013, hacer esa revisión para venir a decir que la Iglesia no se había equivocado. Eso pasó y está ahí. Continuamos. Vamos ahora a hablar de el papel de la ciencia y el papel de la filosofía con respecto al ser humano. Porque aquí, obviamente, la ciencia, a pesar de todo lo que hizo en favor de esclarecer muchas de las dudas que traía el Génesis, que trae la Biblia nuestra, la Biblia cristiana, a pesar de dar luces con respecto a la naturaleza, a todo esto, y a pesar de la labor que debiera ejercer la filosofía, no lo ha hecho todavía y ambas están quedando corticas aún en la actualidad y vamos a ver por qué. Entonces nos dice Allan Kardec que el Génesis se divide en dos partes o comprende dos partes, digámoslo así, el Génesis de Moisés, ¿no? Por una parte, el Génesis nos va a mostrar la historia, es decir, de la formación del mundo material y en este caso pues del universo, del cosmos. Y por el otro lado muestra la historia de la humanidad, cómo surgió la humanidad y cómo, de dónde venimos. Es lo que nos muestra aquí el Génesis. Pero la ciencia obviamente estudia también estos dos campos. Si la ciencia no ha dicho nunca, no, yo soy el Génesis. No, la ciencia viene a estudiar lo mismo que estudia el Génesis, pero lo da una explicación más versátil y mucho más lógica y más clara, digámoslo así. Entonces la ciencia también ha dado su veredicto acerca de la creación, y ya todos la sabemos, y también ha dado su veredicto acerca del ser humano. Pero ¿qué ha pasado? La ciencia solamente se ha limitado a estudiar al ser humano en su parte orgánica, en su parte corporal, nada más, y ha dejado el otro componente, el componente espiritual del ser humano, lo ha dejado de lado. No, pues obviamente con la excusa de que como la parte espiritual no se puede ver, no se puede observar, no se puede manipular, pues por eso muchos de los científicos la niegan y dicen que el espíritu no existe. La parte espiritual del hombre realmente no existe. Entonces la ciencia solamente se dedicó a estudiar la parte corporal, la parte orgánica, y gracias a la ciencia pues se vino a desarrollar pues los conocimientos en anatomía, en medicina, etcétera, etcétera, que pues han venido a permitir pues que se conozca la majestuosidad de la creación, de la perfección que tiene el cuerpo humano como una máquina perfecta, digámoslo así. Y también la ciencia pues ha escudriñado y ha mostrado con una precisión obviamente matemática cuáles son las reglas, los principios y qué leyes son las que rigen el universo y por qué existe un equilibrio en el universo que no se rompe tan fácilmente. Entonces esas dos situaciones pues se le deben a la ciencia, el haber dado luces sobre la creación, sobre el universo, sobre el origen de la Tierra, el estudio geológico de la Tierra y también del mismo ser humano en cuanto a la parte corporal, en cuanto a la parte física como tal. Más, ¿qué sucede con la otra parte? Pues la parte espiritual, la ciencia no la ha estudiado. ¿Quién debiera, dice aquí Allan Kardec, haberse hecho cargo de esa parte? Porque sí, obviamente en la historia vemos que los filósofos griegos lo hicieron. Los filósofos griegos, por ejemplo, Aristóteles dedicó un libro especialmente a la antropología del ser humano, a la antropología del hombre. Entonces ellos sí se encargaron de esto, pero la filosofía que debiera haberse encargado de llenar ese campo que no hizo la ciencia oficial, la filosofía se quedó corta y no lo hizo. ¿Listo? A la filosofía le correspondía principalmente haber hecho este estudio, ¿cierto? Pero la filosofía ¿a qué se ha dedicado? A sacar un cúmulo de estudios, de postulados, de principios y de sistemas que terminan siendo contradictorios unos con otros, ¿cierto? Y ha pretendido inclusive entrar en ese campo del espiritualismo, pero lo que genera a veces hasta un tipo de negación, digámoslo así, negación de esa espiritualidad y negación de Dios mismo.
Entonces, en esa parte, la filosofía y la ciencia se han quedado cortas en hacerse cargo de la parte espiritual. ¿Quién se vino a hacer cargo de esto? Pues la doctrina espírita. La doctrina espírita vino y como aborda los mismos tópicos que aborda la filosofía, por eso decimos que nuestra doctrina espírita es una filosofía. Y como aborda lo que aborda la misma ciencia, decimos que también es una ciencia porque aplica el método científico, ¿cierto? Entonces es una doctrina, tiene un cuerpo doctrinal, tiene unos libros, unas teorías que están consignadas allí, por eso es una doctrina, pero también es una ciencia porque va a la parte experimental y la parte de observación, pero también es una filosofía porque obliga al adepto de la doctrina espírita a reflexionar y a entender cuáles son los campos de acción en los que se mueve la doctrina espírita, y en este caso viene a dar luces a suplir ese vacío que dejó la filosofía, que si ustedes miran, por ejemplo, las teorías de Descartes, de Montesquieu, de Emmanuel Kant, de Juan Jacobo Rousseau, que fueron filósofos, ¿cierto? De Jacques Lacan, de Levi Strauss, muchos de estos filósofos, de Schopenhauer, pues cada uno saca, Nietzsche, por ejemplo, sacó su teoría del superhombre y con esa teoría del superhombre abolió a Dios, borró a Dios del mapa. Entonces dijo que el hombre era Dios y que el hombre se hace a sí mismo y punto, y ya. Entonces todo este tipo de postulados, pues en vez de dar luces, lo que han hecho es generar posturas contradictorias unas con otras. Entonces nos dice acá Allan Kardec que el problema del ser espiritual es más importante para el hombre, inclusive que lo mismo, el mismo mundo material, inclusive que la misma parte científica, que el estudio del mismo cuerpo humano. ¿Por qué? Porque a los seres humanos realmente lo que nos preocupa y lo que nos interesa saber es de dónde venimos, hacia dónde vamos, y saber si hemos vivido antes y si vamos a vivir después de morir, ¿cierto? Eso es lo que realmente debiera haber hecho la filosofía, haber entrado a escudriñar ese aspecto, y no lo hizo. ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros? ¿Cuál será la suerte de nosotros al dejar el plano físico? ¿A dónde vamos a ir a parar? Obviamente todas estas preguntas nosotros ya las podemos responder porque hemos visto el libro del cielo y el infierno, donde se toca precisamente todos estos temas con una amplitud importante y dilucidatoria, digámoslo así. Entonces, aquí ustedes ven en esta imagen, en el centro, pues ven aquí a Albert Einstein, uno de los grandes científicos, ven a Renato Descartes, ven aquí a Nicolás Copérnico más arriba, bueno, personalidades de la ciencia, ¿cierto?, que han venido a dar luces sobre diferentes tópicos y a pesar de eso, pues como lo dice la diapositiva, el título dice, ni la ciencia ni la filosofía pues se me han metido con el campo de estudiar el ser espiritual, esa parte espiritual del ser humano. Continuamos con la última diapositiva. Llegamos a la última diapositiva. Esta diapositiva se titula Mediunidad, la clave definitiva. Entonces vamos a ver que dice aquí Allan Kardec que la ciencia pues se dedicó a estudiar lo material, ¿cierto? Lo objetivo, lo que podía manipular, lo que podía tocar, lo que podía ver, lo que podía observar. Y por eso pues llegó hasta donde ha llegado. La filosofía, que debía haberse metido en ese campo, no lo hizo. ¿Quién lo ha hecho? Dice Allan Kardec, la metafísica. La metafísica, esa corriente filosófica que estuvo muy en boga también en el siglo XIX, en la época de Allan Kardec, pues los metafísicos sí se dieron, la palabra metafísica viene de el latín, que dice meta, quiere decir más allá, y física es más allá de lo físico, o sea, quiere decir metafísica es más allá de lo físico. La metafísica sí se puso a estudiar esa parte que dejó a un lado la filosofía, que lo tocó inicialmente en sus albores, en sus inicios, pero que lo dejó de lado por quedarse en teorías especulativas
uno de estos autores filosóficos pues tomó sus postulados y fue una mezcolanza, un embrollo ahí que no lo entienden ni siquiera ellos mismos. Algo así similar a lo que está sucediendo ahorita con los científicos en el respecto de la física y la física cuántica y todo eso, se han embrollado en infinidad de teorías que a veces ellos mismos ni se entienden con respecto a cómo poder explicar los fenómenos del universo. Entonces, la metafísica sí se metió en ese campo, pero ¿qué dice Allan Kardec? Que lo hizo de una forma puramente especulativa y teórica, sin entrar a analizar las cosas detenidamente. Entonces dice aquí, el espiritismo sí lo hace y lo hace en forma experimental, ¿cierto? Y gracias a algo tan importante como es el fenómeno de la mediunidad. Esa facultad mediúnica o medianímica es lo que le ha permitido a la doctrina espírita, al espiritismo, ir hasta donde no pudo llegar ni la metafísica, ni la filosofía, ni la ciencia oficial. El espiritismo, valiéndose de la misma mediunidad, o sea, de ese fenómeno que es constitutivo de cada uno de nosotros los seres humanos, pues ha ido a desarrollar, ¿cierto? Esa mediunidad que existía y estaba presente a lo largo de la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a eso de la mediunidad. Pero ya para la época de Allan Kardec, pues esto fue un campo que se puso de actualidad, que se generalizó, que se empezó a estudiar. Obviamente los espíritas llegaron a estudiar en profundidad todo esto. La parapsicología la ha tocado, se ha metido en algunos aspectos, en algunos campos, pero no tiene, le falta lo que da la doctrina espírita, ese entendimiento. Y esto ha hecho que el ser humano, cuando a través del espiritismo aborda todos estos temas, está en una posición de observación inigualable que le permite poder ver más allá del plano netamente físico y poder entender con un alcance que no lo brinda ninguna de las otras de las ciencias del conocimiento, digámoslo así. Entonces, la facultad medianímica ha sido para el mundo espiritual, es decir, para este campo que dejó a un lado la filosofía y la ciencia, pues ha sido lo que el telescopio fue para, digámoslo así, para estudiar el universo, y el microscopio para estudiar ese microcosmos o ese vasto universo de seres microscópicos, ¿cierto? Que hacen parte de la misma ciencia, de la misma naturaleza. Entonces dice Allan Kardec que la mediunidad pues permitió estudiar, permitió explorar y ver de primera vista pues esas relaciones que se pueden establecer entre el mundo corporal y el mundo espiritual, permitió dimensionar al hombre en el ser orgánico y en el ser, o sea, el ser material como tal, como cuerpo físico, y el ser inteligente que habita en ese cuerpo físico y que no es otro más que el mismo espíritu, ¿cierto? Y que pudo separar y dividir y ver a un lado el cuerpo y al otro lado el espíritu. Recuerden ustedes, por ejemplo, en la mediunidad sonambúlica, que es cuando el medium el sonámbulo se desdobla y ve su cuerpo desde afuera y puede manifestarse y decir, mire, me veo esto y esto y esto. Y el cuerpo físico está con los ojos cerrados, ¿cierto? Entonces pudo patentizar todos estos fenómenos la doctrina espírita. Obviamente nos puso en relación con esos habitantes del mundo espiritual, con los espíritus desencarnados, y la doctrina espírita a través de la mediunidad pudo estudiar qué sucede con el alma, cómo hace esas emigraciones del plano físico al plano espiritual y viceversa, o cómo emigra de un planeta a otro, cómo se puede ir transformando a medida que va pasando el tiempo, cómo el espíritu va en una marcha ascendente y está allí el espiritismo para poder evidenciar y dar hechos patentes y objetivos de todo este tipo de fenómenos. Entonces, básicamente, gracias a la doctrina espírita y a esa herramienta valiosísima que dice aquí el maestro Allan Kardec, a la mediunidad, pues vino a completar eso que faltaba a los autores del Génesis, a esos expositores del Génesis. No tuvieron esas herramientas que nosotros hoy en día nos aporta la doctrina espírita, y eso era lo que hacía falta, que yo les decía a ustedes.
la doctrina espírita vino a completar lo que el Génesis, lo que la ciencia y la filosofía y otras no pudieron, lo hace la doctrina espírita con respecto a la creación, con respecto al universo, etcétera, etcétera. Y obviamente con respecto a este campo de la espiritualidad del mismo ser humano. Entonces dice que la doctrina espírita, a través de la mediunidad, ha permitido que el mundo espiritual y el mundo material estén en contacto incesante. Eso no quiere decir que no, antes de eso no estuviera. Sí lo estaba, pero no lo conocíamos nosotros y la doctrina espírita no lo vino a revelar, vino a quitar ese velo y a entender cómo el mundo material y el mundo espiritual constantemente están entrelazados, están en una interacción constante y cómo son solidarios entre sí, ¿cierto? Y cómo cada uno tiene su parte activa en la explicación de este Génesis, ¿cierto? Y si el conocimiento precisamente de esas leyes que rigen al mundo espiritual, pues sería imposible constituir un Génesis completo. Y asimismo, eso sería como un escultor tratara de darle vida a una estatua, ¿verdad? Sería pues algo ilógico. Entonces, solo ahora, con el advenimiento no solamente de la ciencia, sino ahora de la filosofía, de la doctrina espírita, perdón, pues viene a llenar esos vacíos que deja la ciencia con respecto a la parte espiritual, al estudio de lo espiritual, y viene a dar como una carta de certificación y hace que los seres humanos en la actualidad pues podamos comprender esos dos elementos que nos conforman a nosotros, ¿cierto? Y la doctrina espírita vino a arrojar esa luz sobre ese difícil problema que antes era pues insolucionable o era incuestionable, no se podía ni preguntar, pues la doctrina espírita lo vino a esclarecer de una forma contundente. Bien, queridos hermanos, hasta aquí ha sido la clase el día de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto antes de cerrar. Muchas gracias, Estitar. Bien. Les doy a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Les deseo una feliz y plácida tarde. Que el Señor los bendiga y Dios mediante nos vemos en 8 días para estudiar el siguiente capítulo, que es el capítulo número 5. En este capítulo 5 vamos pues a continuar el desarrollo de esta temática que vamos a empezar a hablar ya de los sistemas antiguos y modernos del mundo, cómo era la concepción que tenían antiguamente las primeras civilizaciones y cómo es la concepción actual que tenemos acerca del mundo. Y cuando dice aquí Allan Kardec del mundo, pues no solamente es del planeta Tierra, sino también pues del universo como tal. Y ya ahí poco a poco nos vamos a ir introduciendo en lo importante que es estudiar el Génesis, pero a la luz del espiritismo, con esa herramienta que nos da la doctrina espírita para poderlo entender de una mejor manera. Bueno, queridos hermanos, una feliz tarde. Piense, el Señor los bendiga.